La lluvia golpeaba con furia los cristales del Bentley Continental, mientras Ricardo Mendoza ajustaba su corbata de seda italiana por enésima vez. Sus ojos grises, fríos como el acero que había forjado su imperio, observaban las calles de Madrid desde el asiento trasero de su vehículo blindado. A los 52 años, era dueño de una fortuna que podría alimentar a medio país, pero su corazón había aprendido a latir únicamente al ritmo de los números en sus cuentas bancarias. Cada euro ganado era una victoria, cada negocio cerrado una conquista que alimentaba su ego desmesurado. Aquella tarde de noviembre, Ricardo se dirigía a la inauguración de su nuevo centro comercial en el distrito más exclusivo de la capital. El tráfico se había paralizado completamente, formando una serpiente metálica que serpenteaba entre los edificios de cristal y acero. Su chofer, un hombre mayor llamado Esteban que llevaba 15 años a su servicio, tamborilear nerviosamente los dedos sobre el volante mientras observaba el reloj del salpicadero. «Señor Mendoza, llegaremos con 30 minutos de retraso», murmuró con voz temblorosa, conociendo perfectamente el temperamento explosivo de su jefe. «Esto es inadmisible», rugió Ricardo, golpeando con fuerza el asiento de cuero. «Tengo a 200 inversores esperándome. Cada minuto de retraso me cuesta miles de euros». Su rostro se tornó rojizo, las venas de su cuello se marcaron como cordones tensos. En su mundo, el tiempo era dinero, y el dinero era lo único que importaba. No había espacio para comprensión, paciencia o compasión. Solo resultados, números y beneficios. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña figura se materializó entre los coches detenidos, moviéndose con la agilidad de quien conoce cada rincón de las calles. Era una niña de no más de 10 años, con el cabello castaño enmarañado por la lluvia y la ropa empapada que se adhería a su pequeño cuerpo como una segunda piel. Sus ojos, de un marrón profundo que contrastaba con la palidez de su rostro, brillaban con una determinación que desafiaba su frágil apariencia. Llevaba en sus manos pequeñas cajas de chicles que ofrecía tímidamente a los conductores, su voz apenas audible por encima del rugido de los motores y el repiqueteo de la lluvia. «Chicles, chicles frescos», susurraba la pequeña, aproximándose a cada ventanilla con la esperanza de conseguir algunas monedas. Su sonrisa, a pesar de las circunstancias, irradiaba una calidez que parecía desafiar el frío otoñal que se apoderaba de la ciudad. Sus zapatos, demasiado grandes para sus pies, chapoteaban en los charcos formados sobre el asfalto agrietado. Cada rechazo la hacía encogerse ligeramente, pero pronto se enderezaba y continuaba con su labor, como si la esperanza fuera un músculo que se fortalecía con cada negativa. La niña se acercó al Bentley. Sus pequeños nudillos golpearon suavemente el cristal tintado. Ricardo, absorto en una llamada telefónica que consideraba crucial para cerrar un negocio de varios millones, ni siquiera levantó la vista. «Esteban, haz que se largue esa cosa», gritó con desprecio, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. El chofer, con el corazón encogido, bajó ligeramente la ventanilla. «Lo siento, pequeña, pero el señor está muy ocupado», murmuró con voz quebrada, evitando mirar directamente a aquellos ojos suplicantes. Pero la niña no se rindió. Permaneció allí, bajo la lluvia torrencial, con las cajas de chicles pegadas a su pecho como si fueran su tesoro más preciado. Sus labios, azulados por el frío, temblaron ligeramente, pero sus ojos mantuvieron aquella determinación inquebrantable. Ricardo, irritado por la persistencia de la pequeña, alzó la vista por primera vez. Durante una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron a través del cristal empañado. Los ojos del millonario, acostumbrados a intimidar y someter, se encontraron con aquella mirada pura, limpia, que parecía traspasar todas sus defensas construidas a lo largo de décadas de ambición desmedida. El encuentro visual duró apenas un instante, pero fue suficiente para que algo se removiera en las profundidades del alma petrificada de Ricardo Mendoza. Sin embargo, su reacción fue la esperada de un hombre que había construido su imperio sobre la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. «Que se vaya de una vez», vociferó, golpeando el cristal con su puño cerrado. «No pienso dar ni un céntimo a estos parásitos que infestan las calles». Su voz resonó dentro del habitáculo del vehículo como el rugido de una bestia acorralada, aunque en realidad era él quien se había acorralado a sí mismo dentro de una prisión de soberbia y avaricia. Esteban, el chofer, sintió como se le encogía el estómago.
Durante los 15 años que llevaba trabajando para Ricardo, había sido testigo de innumerables muestras de crueldad, pero algo en aquella situación le resultaba particularmente doloroso. Quizás era la inocencia de la niña, o tal vez la forma en que la lluvia la empapaba sin piedad mientras ella mantenía aquella sonrisa temblorosa. «Señor, es solo una cría», se atrevió a murmurar, pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase. Conocía demasiado bien las consecuencias de contradecir a su jefe, pero algo en su interior, una chispa de humanidad que creía extinguida, le impedía permanecer completamente en silencio. «No me contradigas, Esteban», rugió Ricardo, sus ojos grises destilando una furia gélida. «Tu trabajo es conducir, no dar lecciones de moral. Si tanto te importa esa mocosa, puedes largarte ahora mismo y acompañarla en la calle. A ver si tu compasión te da de comer». Las palabras salieron de su boca como dagas envenenadas, cada sílaba cargada de veneno y desprecio. Ricardo había perfeccionado el arte de herir con palabras, de quebrar la voluntad ajena con la misma precisión con la que manejaba sus negocios. La pequeña, ajena a la tormenta de crueldad que se desataba dentro del vehículo de lujo, continuó esperando junto a la ventanilla. Sus dedos, enrojecidos por el frío, sostenían firmemente las cajas de chicles mientras sus ojos mantenían aquella esperanza inquebrantable que solo poseen los niños. De vez en cuando, se limpiaba la nariz con la manga de su chaqueta raída, un gesto tan tierno y vulnerable que habría derretido el corazón más endurecido. Pero Ricardo Mendoza había blindado su corazón con capas de acero forjadas en años de ambición desmedida. El tráfico comenzó a moverse lentamente, como una serpiente perezosa que despierta de su letargo. Los vehículos avanzaron metros escasos antes de detenerse nuevamente, atrapados en la maraña urbana que caracterizaba las tardes madrileñas. Ricardo consultó su reloj Patek Philippe, una pieza valorada en más dinero del que aquella niña vería en toda su vida. 45 minutos de retraso, gruñó, como si el tiempo fuera su enemigo personal. Esta gentuza me está costando una fortuna. Esteban, toca el claxon. Que se muevan estos inútiles. El estruendo del claxon resonó como un lamento metálico en la tarde lluviosa, pero la niña no se inmutó. Permaneció allí, firme como una pequeña estatua de esperanza en medio del caos urbano. Su presencia se había convertido en una constante irritante para Ricardo, como una piedra en el zapato que no lograba sacarse. Cada vez que desviaba la mirada hacia la ventanilla, allí estaba ella, con aquellos ojos que parecían reflejar un mundo que él había olvidado que existía, un universo donde la bondad y la inocencia aún tenían cabida. «Señor Mendoza», murmuró Esteban con voz apenas audible, «creo que la niña quiere entregarle algo». El chofer había notado cómo la pequeña había sacado algo de su bolsillo, un papel doblado que sostenía con especial cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Ricardo siguió la mirada de su empleado y efectivamente vio cómo la niña alzaba tímidamente un pequeño trozo de papel hacia la ventanilla. Sus labios se movían en silencio, pronunciando palabras que la lluvia y el cristal impedían escuchar. «No me importa lo que quiera darme», espetó Ricardo con desprecio. «Seguramente será algún truco para ablandarme y conseguir dinero. Conozco perfectamente las artimañas de esta gentuza». Pero mientras pronunciaba aquellas palabras cargadas de veneno, algo en su interior comenzaba a removerse, una sensación extraña que no había experimentado en décadas. Era como si aquella pequeña figura bajo la lluvia estuviera despertando fantasmas del pasado que él creía enterrados para siempre en lo más profundo de su alma corrompida por la avaricia. La memoria es un territorio traicionero que puede despertar sin previo aviso, como un volcán dormido que súbitamente entra en erupción. Mientras Ricardo observaba a la niña bajo la lluvia, fragmentos de su infancia comenzaron a emerger desde las profundidades más oscuras de su conciencia, imágenes que había sepultado bajo toneladas de ambición y codicia. Recordó, contra su voluntad, a un niño de ojos grises que una vez también había conocido la pobreza, el hambre y la desesperación. Ese niño había sido el mismo, hace más de 40 años, cuando vivía en un barrio marginal de las afueras de Madrid con su madre soltera, una mujer que limpiaba oficinas por las noches para mantener a flote un hogar que se desmoronaba día tras día. «No, no puede ser», murmuró Ricardo, llevándose una mano temblorosa a la frente. Las imágenes se sucedían con una claridad brutal. Él mismo, a los 10 años, vendiendo periódicos en las esquinas heladas del invierno madrileño,
con los dedos entumecidos y el estómago vacío, rogando a los transeúntes que compraran sus diarios. Recordó la humillación, el desprecio en las miradas de aquellos que pasaban junto a él como si fuera invisible, la sensación de ser menos que nada en un mundo que parecía girar exclusivamente alrededor del dinero y el poder. Había jurado que nunca más sería vulnerable, que nunca más permitiría que nadie lo mirara con lástima o desprecio. La niña continuaba allí, inmóvil bajo la lluvia torrencial, sosteniendo aquel papel misterioso como si fuera su última esperanza. Sus labios azulados por el frío se movían ligeramente, murmurando palabras que Ricardo no podía escuchar pero que de alguna manera resonaban en su interior como ecos de un pasado que había intentado borrar de su memoria. Era como si aquella pequeña fuera un espejo cruel que le devolvía la imagen de lo que una vez había sido, antes de que la ambición corrompiera su alma y transformara su corazón en una máquina calculadora que solo entendía de ganancias y pérdidas. Esteban, murmuró Ricardo con voz ronca, alguna vez te he contado de dónde vengo. El chofer se sobresaltó, sorprendido por la pregunta. En 15 años de servicio, su jefe jamás había mostrado el más mínimo interés por conversaciones personales. No, señor, respondió cautelosamente, sin saber muy bien hacia dónde se dirigía aquella conversación inesperada. Ricardo cerró los ojos, sintiendo como las compuertas de su memoria se abrían de par en par, liberando un torrente de recuerdos que había mantenido encerrados durante décadas. Mi madre se llamaba Carmen, continuó Ricardo, su voz apenas un susurro quebrado. Trabajaba 18 horas al día limpiando oficinas, centros comerciales, cualquier lugar que le diera trabajo. Yo la esperaba despierto todas las noches, sentado junto a la ventana de nuestro apartamento de una sola habitación, viendo cómo regresaba con las manos agrietadas por los productos químicos y la espalda doblada por el cansancio. Era hermosa, ¿sabes? Incluso con esa ropa desgastada y esas ojeras que nunca desaparecían, era la mujer más hermosa del mundo para mí. Las palabras salían de su garganta como cristales rotos, cada sílaba cargada de un dolor que había permanecido oculto durante 4 décadas. Esteban permanecía en silencio, conmovido por aquella revelación inesperada. Nunca había visto a su jefe en un estado tan vulnerable, tan humano. La niña seguía esperando bajo la lluvia, ajena al tsunami emocional que había desatado con su simple presencia. El papel en sus manos parecía brillar con una luz especial, como si contuviera secretos capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. Ricardo abrió los ojos lentamente, enfrentándose nuevamente a aquella pequeña figura que había logrado abrir grietas en la armadura de indiferencia que había construido alrededor de su corazón. Una noche, continuó Ricardo, su voz cada vez más quebrada, mi madre no regresó a casa. La encontraron 3 días después en el hospital. Había sufrido un infarto mientras limpiaba el último piso de un edificio de oficinas. Tenía 52 años, la misma edad que tengo yo ahora, y había muerto sola, rodeada de extraños, pensando probablemente en el niño que la esperaba en casa sin saber que jamás volvería a verla. Las lágrimas, huéspedes extraños en aquellos ojos acostumbrados a la frialdad, comenzaron a brotar sin control, resbalando por las mejillas de un hombre que había olvidado cómo llorar. La lluvia arreciaba sobre Madrid, como si el cielo mismo llorara junto a Ricardo Mendoza, ese niño perdido que había crecido para convertirse en un monstruo de ambición y codicia. La niña bajo la lluvia continuaba esperando, sosteniendo aquel papel que parecía contener el poder de despertar la humanidad dormida en el corazón más endurecido. El tráfico permanecía inmóvil, como si el universo mismo hubiera decidido conceder a Ricardo el tiempo necesario para enfrentar los demonios de su pasado y decidir qué tipo de hombre quería ser en los años que le quedaban por vivir. El silencio dentro del Bentley se había vuelto tan denso que parecía tener peso propio. Ricardo permanecía inmóvil, con las lágrimas secándose lentamente en sus mejillas mientras observaba a la niña que continuaba esperando bajo la lluvia torrencial. Sus pequeñas manos, enrojecidas por el frío, sostenían aquel papel con una determinación que desafiaba la lógica de cualquier adulto. ¿Qué podía ser tan importante para que una criatura tan frágil se mantuviera allí, empapándose hasta los huesos, solo para entregárselo a un extraño encerrado en un vehículo de lujo? La pregunta martilleaba en la mente de Ricardo como un eco persistente que no lograba acallar. Señor, murmuró Esteban con voz cargada de una emoción que intentaba contener, llevo 15 años trabajando para usted, y jamás lo había visto llorar. Esa niña,
Esa niña ha conseguido en 5 minutos lo que nadie había logrado en décadas. El chofer giró lentamente su cabeza para enfrentar la mirada de su jefe, y por primera vez en todos aquellos años, no vio el tirano despiadado que conocía, sino a un hombre quebrado por el peso de sus propias decisiones. Quizás sea el momento de escuchar lo que tiene que decir. Ricardo cerró los ojos y respiró profundamente, inhalando el aroma a cuero del vehículo mezclado con el olor a lluvia que se filtraba desde el exterior. En su mente, las imágenes de su infancia continuaban desfilando como una película en cámara lenta. Él mismo mendigando en las esquinas, su madre cosiendo hasta altas horas para conseguir dinero extra, las noches en que se acostaban sin cenar porque no había nada que llevarse a la boca. Había construido su imperio sobre los cimientos del dolor y la humillación. Había jurado que jamás volvería a ser vulnerable. Pero ahora, enfrentado a aquella pequeña que le recordaba tanto a sí mismo, se daba cuenta de que había perdido algo infinitamente más valioso que todo el dinero del mundo: su humanidad. «Baja la ventanilla», murmuró Ricardo con voz apenas audible. Esteban se giró completamente, incrédulo. «Perdón, señor. He dicho que bajes la ventanilla», repitió Ricardo, esta vez con más firmeza, aunque su voz seguía temblando ligeramente. Quiero saber qué tiene que decirme esa niña». El mecanismo eléctrico zumbó suavemente mientras el cristal descendía lentamente, permitiendo que el sonido de la lluvia y el tráfico invadiera el habitáculo que hasta entonces había sido su refugio de indiferencia. La niña se acercó inmediatamente. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y esperanza al ver que finalmente había conseguido la atención del hombre del coche lujoso. «Señor», murmuró con voz dulce pero temblorosa por el frío, «no quiero venderle chicles. Solo quiero darle esto». Extendió sus pequeñas manos hacia Ricardo, ofreciéndole aquel papel doblado que había protegido del agua como si fuera el tesoro más preciado del universo. «Mi abuela me dijo que se lo diera al primer hombre rico que viera hoy. Y usted es el primero». Ricardo tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo la textura húmeda del material entre sus dedos. Era un trozo de papel común, arrancado de un cuaderno escolar, pero doblado con el cuidado que solo un niño puede poner en algo que considera importante. «¿Tu abuela?», preguntó con voz ronca, sin poder apartar la mirada de aquellos ojos marrones que lo observaban con una intensidad que lo perturbaba. «Sí, señor. Ella está muy enferma y me dijo que este papel era muy importante, que podía cambiar la vida de alguien». El corazón de Ricardo comenzó a latir con una fuerza desconocida mientras desdoblaba lentamente el papel. La tinta había corrido ligeramente por la humedad, pero las palabras seguían siendo legibles. Era una caligrafía temblorosa, claramente escrita por una mano anciana y debilitada por la enfermedad. Mientras leía las primeras líneas, sintió como si el mundo se detuviera por completo, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse para permitirle procesar lo que estaba viendo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su respiración se volvió irregular y una palidez mortal se extendió por su rostro. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas un hilo de aire que se perdía entre el ruido de la lluvia y los motores. Sus manos temblaron con tal violencia que el papel amenazó con caérsele. Esteban, preocupado por la reacción de su jefe, intentó ver el contenido del mensaje, pero Ricardo lo pegó instintivamente contra su pecho, como protegiéndolo de miradas indiscretas. La niña continuaba allí, observándolo con aquellos ojos que ahora le parecían terriblemente familiares, esperando una reacción que no llegaba. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Esteban, alarmado por la palidez de Ricardo. Pero el millonario parecía haber entrado en estado de shock, mirando alternativamente el papel y el rostro de la niña, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible que desafiaba toda lógica. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera rezando o maldiciendo en silencio. La lluvia continuaba cayendo implacablemente, creando un telón de fondo dramático para una escena que estaba a punto de cambiar para siempre el curso de 3 vidas. Con manos temblorosas que parecían pertenecer a otra persona, Ricardo volvió a desdoblar completamente el papel empapado. Las palabras escritas con aquella caligrafía temblorosa comenzaron a cobrar sentido en su mente aturdida, cada letra formando un mensaje que desafiaba las leyes de la probabilidad y la lógica. «Mi querido Ricardo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que mi pequeña Elena ha conseguido encontrarte. Han pasado tantos años desde la última vez que te vi,
cuando eras apenas un niño de 10 años que vendía periódicos en las esquinas para ayudar a tu pobre madre Carmen. Soy yo, Doña Esperanza, la vecina del apartamento de al lado que te daba pan caliente cuando no tenías que comer. El mundo de Ricardo se tambaleó sobre sus cimientos. Doña Esperanza, aquella mujer mayor que había sido como una segunda madre para él durante los años más difíciles de su infancia. La recordaba perfectamente, una señora menuda de cabello gris recogido en un moño, que siempre olía a canela y pan recién horneado. Era la única persona en todo el edificio que no lo miraba con lástima cuando lo veía regresar a casa con las manos vacías y el estómago rugiendo de hambre. En lugar de compasión, le ofrecía dignidad, trabajo pequeño a cambio de comida, y sobre todo, cariño incondicional cuando más lo necesitaba. No puede ser, murmuró Ricardo, su voz quebrada por la emoción. Doña Esperanza murió hace años. Yo mismo fui a su funeral cuando tenía 18 años. Pero mientras pronunciaba estas palabras, sus ojos continuaron leyendo la carta, y cada línea posterior destruía sus certezas como castillos de arena barridos por la marea. Sé que pensaste que había muerto, niño mío. Fue necesario que creyeras eso para poder dejarte ir, para que pudieras construir tu vida sin ataduras al pasado. Pero aquí estoy, viviendo estos últimos días en una residencia de ancianos, cuidando de Elena, mi bisnieta, igual que una vez cuidé de ti. Las lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de Ricardo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Miró a la niña que continuaba esperando bajo la lluvia, y por primera vez vio más allá de su apariencia empapada y vulnerable. En sus ojos marrones reconoció algo familiar, una chispa de determinación y bondad que había visto décadas atrás en los ojos de Doña Esperanza. Elena, murmuró su nombre como si fuera una oración, te pareces tanto a ella cuando sonríes. La pequeña Elena se enjugó las gotas de lluvia de su rostro y sonrió con aquella inocencia que solo poseen los niños. Mi bisabuela me habló mucho de usted, señor Ricardo. Me dijo que usted era un niño muy bueno, muy trabajador, pero que el dolor lo había cambiado. Me dijo que si algún día lo encontraba, debía recordarle quién era realmente, antes de que se perdiera para siempre. Sus palabras, dichas con la naturalidad de quien no comprende completamente su peso, cayeron sobre Ricardo como rayos que iluminaban los rincones más oscuros de su alma. Ricardo continuó leyendo la carta con manos que ya no podían dejar de temblar. Elena no tiene padres, querido niño. Su madre, mi nieta, murió en un accidente cuando ella tenía solo 3 años. Desde entonces ha sido mi responsabilidad, pero mis fuerzas se agotan y mi tiempo se acaba. Los médicos me han dado pocas semanas de vida. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todos estos años, pero Elena necesita a alguien que la cuide, alguien que entienda lo que es crecer sin nada pero con dignidad. Necesita a alguien como el niño que yo conocí, no el hombre en que te convertiste. El impacto de aquellas palabras fue como un puñetazo directo al corazón. Doña Esperanza no solo había regresado del pasado para confrontarlo con su humanidad perdida, sino que le estaba pidiendo que se hiciera cargo de Elena, que se convirtiera en el protector de una niña que representaba todo lo que él había sido y había olvidado. Era una petición imposible para un hombre que había construido su vida sobre la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, pero al mismo tiempo era la oportunidad de redención que jamás había soñado que tendría. Señor, murmuró Elena con voz temblorosa, acercándose más a la ventanilla del vehículo, mi bisabuela me dijo que usted sabría qué hacer. Que a pesar de todo, su corazón seguía siendo bueno. La confianza ciega en sus palabras, la forma en que lo miraba como si fuera capaz de resolver todos los problemas del mundo, desarmó completamente las defensas que Ricardo había construido durante décadas. Por primera vez en 40 años, se sintió verdaderamente vulnerable, completamente expuesto ante la inocencia de una niña que creía en una bondad que él mismo había olvidado que poseía. Esteban observaba la escena con el corazón encogido, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo pero percibiendo la magnitud emocional del momento. Había presenciado el derrumbe de un imperio construido sobre la frialdad, y ahora asistía al nacimiento de algo nuevo, algo que podría cambiar no solo la vida de su jefe, sino también el destino de aquella pequeña niña que había tenido el valor de enfrentar la lluvia y la indiferencia para cumplir la última voluntad de una mujer moribunda. Ricardo permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron apenas unos minutos que se extendieron como siglos en su conciencia alterada. El papel temblaba entre sus dedos mientras releía una y otra vez las últimas líneas de la carta de Doña Esperanza. No te pido que la ames inmediatamente, Ricardo. Solo te pido que recuerdes al niño que fuiste,
al niño que yo amé como a un hijo. Ese niño sabía lo que era correcto, sabía distinguir entre el bien y el mal sin necesidad de calculadoras ni balances financieros. Elena necesita a ese niño, no al hombre cruel en que te convertiste. Si aún queda algo de él en tu interior, por favor, no dejes que esta pequeña termine como terminamos nosotros, sola, abandonada, olvidada por un mundo que solo valora lo que brilla. Las palabras de la anciana moribunda resonaban en su mente como campanas funerarias que anunciaban la muerte de su antigua personalidad. Ricardo alzó lentamente la vista hacia Elena, quien continuaba esperando bajo la lluvia con aquella paciencia infinita que solo poseen los niños acostumbrados al sufrimiento. Sus pequeñas manos aún sostenían las cajas de chicles, pero ya no las ofrecía a nadie. Simplemente esperaba, con aquellos ojos marrones clavados en él. Esperaba que el hombre dentro del coche de lujo tomara una decisión que cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre. Elena, murmuró Ricardo, y su voz sonó extraña incluso para él mismo, como si perteneciera a otra persona. La niña se acercó más a la ventanilla, inclinando ligeramente la cabeza con curiosidad. Dime, pequeña, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo chicles en la calle? La pregunta brotó de sus labios sin que su mente consciente la hubiera formulado, como si una parte más profunda de su ser hubiera tomado el control. Elena se encogió de hombros con naturalidad. Desde que mi bisabuela se puso muy enferma, señor. Ella no puede trabajar más, y alguien tiene que conseguir dinero para las medicinas. El corazón de Ricardo se contrajo con una intensidad que no había experimentado en décadas. Aquella niña de 10 años estaba cargando sobre sus pequeños hombros una responsabilidad que habría quebrado a muchos adultos, y lo hacía con una dignidad que él había perdido en algún punto de su ascenso hacia la cima del poder económico. Era como observar una versión mejorada de sí mismo, una versión que había mantenido intacta su humanidad a pesar de las circunstancias adversas. ¿Y no tienes miedo?, preguntó, genuinamente intrigado por la fortaleza de aquella criatura aparentemente frágil. Elena sonrió, y por un momento el sol pareció asomar entre las nubes grises de la tarde madrileña. Mi bisabuela me enseñó que el miedo es como la lluvia, señor. Puedes mojarte si no tienes paraguas, pero siempre para de llover al final. Ella me dijo que mientras tengamos amor en el corazón, nunca estaremos realmente perdidos. Sus palabras, pronunciadas con la sabiduría ancestral que a veces poseen los niños, cayeron sobre Ricardo como gotas de agua bendita sobre un alma reseca por años de sequía emocional. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, Ricardo comenzó a abrir la puerta del vehículo. Esteban se sobresaltó, incrédulo ante lo que estaba presenciando. En 15 años de servicio, jamás había visto a su jefe abandonar la seguridad de su automóvil para acercarse a alguien en la calle, mucho menos a una niña pobre que vendía chicles. Señor, ¿qué está haciendo?, murmuró el chofer, pero Ricardo ya había puesto un pie en el asfalto mojado, sintiendo por primera vez en décadas el contacto directo con la realidad de la calle. La lluvia lo empapó inmediatamente, atravesando su traje de 3.000 euros como si fuera papel de seda. Sus zapatos italianos hechos a mano se hundieron en los charcos que salpicaban el pavimento agrietado. Por un momento, se sintió expuesto, vulnerable, despojado de todas las protecciones que el dinero había construido a su alrededor. Pero extrañamente, en lugar de terror, experimentó una sensación de liberación que no había conocido desde su infancia. Era como si cada gota de lluvia lavara una capa de la coraza de indiferencia que había construido alrededor de su alma. Elena lo observó acercarse con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era evidente que no esperaba que el hombre del coche lujoso abandonara su refugio para enfrentarse a la lluvia junto a ella. Ricardo se detuvo a 1 metro de distancia, y por primera vez en 40 años, se encontraba al mismo nivel que alguien que necesitaba ayuda. No había escritorio que los separara, no había secretarias que filtraran el encuentro, no había guardaespaldas que mantuvieran a distancia la realidad del sufrimiento humano. Solo estaban él y Elena, dos seres humanos enfrentados bajo la lluvia de una tarde que había comenzado como cualquier otra y que estaba destinada a convertirse en el momento más importante de sus vidas. Elena, dijo Ricardo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre, quiero conocer a tu bisabuela. Quiero ir contigo a verla ahora mismo. La niña abrió los ojos con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, señor? ¿Quiere conocer a mi bisabuela Esperanza? Ricardo asintió lentamente, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Sí, pequeña.
Quiero conocer a la mujer que te enseñó a tener esperanza cuando todo parece perdido. Quiero pedirle perdón por haberme convertido en alguien que ella no habría reconocido. El trayecto hacia la residencia de ancianos se realizó en un silencio cargado de emociones encontradas. Elena había aceptado subir al Bentley después de que Ricardo insistiera, y ahora viajaba en el asiento trasero junto a él, sus pequeñas manos aferradas a las cajas de chicles como si fueran anclas que la mantuvieran conectada a la realidad. Sus ropas empapadas goteaban sobre el cuero italiano del asiento, pero por primera vez en décadas, Ricardo no se preocupó por los daños materiales. Había cosas infinitamente más importantes en juego que la tapicería de un automóvil, por lujoso que fuera. Durante el viaje, Elena le contó fragmentos de su vida con Doña Esperanza. Le habló de las noches en que su bisabuela le leía cuentos a la luz de una vela cuando se cortaba la electricidad por falta de pago, de las comidas compartidas que consistían en poco más que pan y esperanza, de las historias que la anciana le relataba sobre un niño llamado Ricardo que había conocido muchos años atrás. Ella siempre decía que usted era especial, señor. Que tenía un corazón grande pero que el dolor lo había enterrado muy profundo. Me enseñó a rezar por usted todas las noches, pidiendo que algún día volviera a encontrar su camino. Estas revelaciones golpearon a Ricardo como ondas sísmicas que sacudían los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo. Durante 40 años, había estado convencido de que nadie en el mundo se acordaba del niño pobre que había sido. Había construido su nueva identidad sobre la premisa de que su pasado había muerto junto con su madre, pero ahora descubría que Doña Esperanza había mantenido viva la llama de su recuerdo, alimentándola con oraciones nocturnas y esperanza inquebrantable. La residencia de ancianos era un edificio modesto en las afueras de Madrid, con paredes descascarilladas y jardines que alguna vez habían sido hermosos pero que ahora mostraban los estragos del tiempo y la falta de recursos. Ricardo sintió un nudo en la garganta al imaginar a Doña Esperanza, aquella mujer que había sido como una madre para él, viviendo sus últimos días en un lugar que hablaba más de resignación que de dignidad. Elena lo tomó de la mano con naturalidad, guiándolo por pasillos que olían a desinfectante y soledad, hasta llegar a una habitación pequeña iluminada por una lámpara de mesilla que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes desnudas. Allí estaba ella. Doña Esperanza, ahora de 87 años, parecía una versión frágil y translúcida de la mujer robusta que Ricardo recordaba de su infancia. Su cabello, completamente blanco, se extendía sobre la almohada como hilos de plata, y sus ojos, aunque nublados por las cataratas, conservaban aquella chispa de bondad que había sido su sello distintivo durante toda su vida. Cuando vio entrar a Ricardo, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía contener 4 décadas de esperanza cumplida. Ricardo, hijo mío, murmuró con voz débil pero cargada de emoción, sabía que vendrías. Siempre supe que el niño bueno que conocí seguía vivo en algún lugar de tu corazón. Ricardo se acercó lentamente a la cama, sin poder contener las lágrimas que brotaban de sus ojos como ríos desbordados. Se arrodilló junto al lecho, tomando entre sus manos aquellas manos arrugadas que una vez habían amasado el pan que calmó su hambre infantil. Perdóneme, Doña Esperanza, murmuró con voz quebrada, perdóneme por haberme convertido en alguien tan diferente al niño que usted conoció. La anciana sonrió con ternura, acariciando el rostro de Ricardo como había hecho décadas atrás cuando él era apenas un niño asustado y hambriento. No hay nada que perdonar, hijo. El dolor te cambió, pero el amor siempre encuentra la manera de regresar a casa. Elena necesita lo que yo ya no puedo darle: un futuro, una oportunidad, alguien que la ame como yo te amé a ti. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre las heridas que Ricardo había cargado durante tantos años, heridas que por fin comenzaban a sanar bajo el toque mágico del perdón incondicional. Ricardo tomó las manos de Elena y las entrelazó con las suyas y las de Doña Esperanza, formando un círculo de conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. Te prometo, murmuró con voz firme pero cargada de emoción, que Elena nunca conocerá el hambre, la soledad o el abandono. Te prometo que será mi hija, no solo en los papeles sino en mi corazón. Y te prometo que el niño que usted conoció ha regresado para quedarse. Doña Esperanza cerró los ojos, una sonrisa de paz absoluta iluminó su rostro mientras una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla arrugada. 3 semanas después, Doña Esperanza falleció en su sueño, rodeada del amor de Ricardo y Elena. Su funeral fue pequeño pero significativo,
asistieron personas cuyas vidas había tocado a lo largo de los años. Ricardo pronunció el elogio fúnebre, contando la historia de una mujer que había tenido el valor de amar incondicionalmente incluso cuando el mundo parecía haber perdido la capacidad de corresponder. Elena, vestida con un traje nuevo pero manteniendo en su bolsillo las cajas de chicles como recuerdo de su antigua vida, sostuvo la mano de Ricardo durante toda la ceremonia. Hoy, 5 años después, Ricardo Mendoza es un hombre completamente diferente. Su imperio financiero continúa creciendo, pero ahora una parte significativa de sus ganancias se destina a fundaciones que ayudan a niños en situación de vulnerabilidad. Elena, convertida oficialmente en su hija adoptiva, estudia en el mejor colegio de Madrid, pero nunca ha olvidado sus orígenes. Cada domingo visitan juntos la tumba de Doña Esperanza, llevando flores frescas y historias de una vida que ella ayudó a transformar. En esas visitas, Ricardo le cuenta a Elena sobre el niño que fue, y Elena le enseña sobre la mujer extraordinaria en la que se está convirtiendo, manteniendo viva la llama de la esperanza que Doña Esperanza encendió en ambos corazones.